por el cielo. Padre bendito, Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. En esta tarde, Padre Santo, ponemos, Señor, ante ti, ante tu bendita presencia, Señor, a nuestro pastor, Señor, para que tú, Padre Santo, Señor, le des tu palabra, Padre, que tienes para cada uno de nosotros en esta tarde. Padre bendito, prepara nuestros corazones para poderla recibir, ponerla en práctica, Señor, en nosotros y allá afuera, Padre. Úsalo grandemente, como siempre, Señor, con poder, Padre. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana Angelina. ¿Me prestas? ¿Me lo prestas? Gracias. Muy bien, mis amados hermanos, he intitulado al mensaje de esta tarde El gran amor de Dios, nuestro máximo ejemplo. El gran amor de Dios, nuestro máximo ejemplo. Hablar del amor, hermanos, es hablar de Dios, porque la Biblia dice que Dios es amor. Así que siendo Dios la esencia misma del amor, podemos concluir que todo lo que Él ha hecho por nosotros, lo ha hecho porque nos ama. Al meditar en los grandes actos de Dios, nos quedamos maravillados por la medida tan grande de su amor para con nosotros. Y nos damos cuenta del por qué Él espera que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Porque sólo así podremos corresponder a su gran amor. Y hermanos, también Él espera que nos amemos unos a otros, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El primer gran acto de amor que Dios hizo para nosotros fue, mis hermanos, la creación. La creación. Ese fue el primer gran acto de amor que Dios hizo para nosotros. Dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aunque la creación es solo una mota dentro de nuestro Dios, para nosotros es de dimensiones infinitas. Dios preparó el cielo y la tierra, el día y la noche, el aire puro de la atmósfera, la tierra seca con sus grandes valles y sus muchos montes y montañas, los mares, los ríos, los lagos y lagunas, los árboles, las flores, las frutas y legumbres, el sol, la luna y las estrellas, formando miles de millones de galaxias, los peces y las aves, los animales mamíferos, los reptiles, los insectos y los seres microscópicos para nosotros, los seres humanos, para que los disfrutáramos y para que fuéramos felices. Vean ustedes todo lo que Dios hizo, no solo aquí en la tierra, en el infinito universo, hermanos, en el espacio sideral. Todo eso que vean ustedes a su alrededor, lo hizo para que usted y yo seamos felices. Amén. ¿Cuánto no nos ama Dios, hermanos? Nunca un ser, por mucho que nos ame, podrá darnos tanto como Dios. No importa aún si la persona que nos ama sea multimillonaria, ni aún así le podrá dar a usted tanto como Dios le da, mi hermano, mi hermana. Vean ustedes cuánto amor, hermanos. Todo lo que ven lo hizo para nosotros, hermanos. Pero no solo eso.
la creación de Dios también nos incluyó a nosotros. Es decir, por su gran amor, Dios nos dio la vida. Pues ¿cómo podríamos disfrutar su creación si no viviéramos, hermanos? Y además nos hizo seres inteligentes y con voluntad propia, para que pudiéramos comunicarnos voluntariamente unos con otros y especialmente con Él, y para que pudiéramos amarnos voluntariamente unos a otros y especialmente a Él. Dios no hizo robots programados para amarle. Dios hizo personas que le amaran porque querían amarle, como nosotros. No deseamos muñecos o muñecas que nos digan que nos aman, sino personas que nos amen porque quieren amarnos. Así que todo cuanto somos y todo cuanto tenemos lo debemos a Él. ¿Cómo podemos dudar que Dios es amor? ¿Y cómo no amarlo con todas las fuerzas de nuestro corazón? Solamente un necio, incrédulo, malagradecido e ignorante puede decir que el amor de Dios no existe. Pero además, hermanos, el segundo gran acto de amor que Dios hizo para nosotros fue buscar un sustituto que muriera en lugar de nosotros, hermanos. Fíjense cuánto amor. Dios le había prohibido a Adán que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, y le había dicho que el día que comiera de él iba a morir. Ahí lo dice en Génesis 2, 16 y 17, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero después que Adán y Eva desobedecieron esta orden y comieron de aquel árbol, pecando contra Dios, el amor de Dios fue tan grande que mandó a un sustituto, es decir, a un cordero en lugar, que mató, a un sustituto, es decir, a un cordero en lugar de matarlos a ellos, para cubrir su vergüenza y para que ellos pudieran seguir viviendo. Dice que los vistió con pieles, hermano. De no haber sido así, la historia de la humanidad hubiera acabado en su misma cuna, mis hermanos. Pero nuestro Dios no solo puso un remedio para el pecado de Adán y Eva, también por su gran amor puso un remedio para los pecados de todos los hombres, enviando a su Hijo, el Cordero de Dios, como nuestro sustituto, a morir por todos nosotros, pues por el pecado de Adán había venido la muerte, y la muerte había pasado a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, todos heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Así lo dice en Romanos 5:8, ¿se acuerdan? Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mis amados hermanos. Y ahora todo lo que necesitamos es creer en el Señor Jesucristo. Es decir, que creamos que su muerte por amor a nosotros fue el pago de nuestros muchos pecados,
y así obtendremos la vida eterna. En Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El gran amor de Dios, mis hermanos, así nos ha dado el perdón de nuestros pecados y la salvación. Qué grande y sin igual amor. El tercer gran acto de amor que Dios hizo para nosotros fue incluirnos en sus planes maravillosos, mis hermanos. Incluirnos en sus planes maravillosos. Dios originalmente escogió a la nación de Israel para salvarla cuando llamó a Abraham e hizo un pacto con él. Pero cuando los israelitas rechazaron a su Mesías, Dios nos incluyó a los gentiles y nos engendró como hijos espirituales, hermanos. Ahora somos el pueblo de Dios. Dice la Biblia en Juan 1 del 11 al 13, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios, perdón, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios, por su gran amor, desgajó las ramas originales del buen olivo, los israelitas, para injertar en él ramas de olivos silvestres, nosotros, los gentiles. Por eso nunca debemos ensoberbecernos, es decir, llenarnos de soberbia y altivez contra las ramas originales, sino amarlas. Amarlas, hermanos. Eso lo dice en Romanos 11, del 17 al 20. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque mis hermanos, los israelitas, al rechazar a su Mesías, hermanos, Dios, hagan de cuenta que era como un árbol, era un olivo, cortó las ramas que eran ellos y metió ramas de olivos silvestres, las injertó en el árbol que somos nosotros los gentiles. Pero dice la Biblia que nosotros no debemos ensoberbecernos, no nos debemos llenar de soberbia y de odiar a las ramas originales, sino debemos amarlos a los israelitas, hermanos. Debemos orar para que un día, hermanos, también llegue la luz a su corazón de ellos y también ellos se conviertan a nuestro Señor Jesucristo. Y debemos amarlos grandemente a los hijos de Israel. Hermanos, Dios por su gran amor nos hizo conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué hermoso que podamos ser ahora el pueblo de Dios nosotros, hermanos, habiendo sido, hermanos, ramas de olivos silvestres, habiendo sido gentiles, habiendo sido personas que no teníamos nada que ver con Dios. Pero ahora somos el pueblo de Dios. Somos, dice la Biblia, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vean ustedes en Efesios 2, del 11 al 13, y el versículo 19 dice,
Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vean ustedes qué palabras tan profundas y tan verdaderas, ¿verdad? Y también que nos revelan el gran privilegio que Dios nos ha dado como gentiles. Ahora, mis hermanos, ya que Dios nos ha mostrado todos esos actos de amor tan grandes, hermanos, pues Él espera que nos amemos también nosotros, así como Él nos ama, así como Él nos ama, que nos hizo el universo entero para nosotros, que mandó a su Hijo a morir por nosotros, que siendo extranjeros y advenedizos nos hizo conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Qué actos de amor tan grandes! Pues ahora espera que nosotros nos amemos, así como Él nos ha amado grandemente, hermanos. Ese fue el nuevo mandamiento de nuestro Señor Jesucristo que debemos cumplir. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Eso está en Juan 13:34. Esa es la forma de identificarnos como verdaderos creyentes y discípulos del Señor Jesús. Lo dice en el siguiente versículo, Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Porque el que no ama con hechos, sencillamente no ha pasado de muerte a vida. Porque el amor no son palabras, hermanos. No son palabras, son hechos. Yo le puedo decir a mi esposa, te amo, te amo, te amo, te amo, pero si nunca le doy para el gasto, o si nunca le hago una caricia, o si nunca la saco a pasear, o si nunca le ayudo a hacer el trabajo en la casa. Hermanos, el amor se muestra con hechos, no con palabras. Fíjense, dice en Primera de Juan 3, del 14 al 18, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Así de sencillo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Porque el que no ama simplemente no ha conocido a Dios, hermanos. Eso lo dice en Primera de Juan 4, 7, 8 y del 19 al 21. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios
y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, qué importante es que nos amemos los hermanos en Cristo, unos a otros, hermanos. Dice ahí, mirad cuán delicioso, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amarnos todos juntos, hermanos, como hijos de Dios. Sabiendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por su gran amor, ¿cómo podemos rechazarlo y no amarlo con todas las fuerzas de nuestro ser? La única razón por que no podríamos amarlo por sobre todo lo demás es que no lo conociéramos. Pues su palabra, mis hermanos, dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Una gran realidad es que el amor de Dios se ha mostrado con hechos, no con palabras. Por eso Dios quiere que lo amemos a Él y a nuestros prójimos de la misma manera. Como dice el apóstol Juan en 1 de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Pero hay algo que nos lo puede impedir. El Señor Jesucristo nos advirtió que en los últimos días, antes de su segunda venida, el amor de muchos se enfriaría. No permitas que tu amor por Dios y por tus prójimos se enfríe. No permitas que los movimientos que promueven el odio te influyan. Tú sé como nuestro Maestro, que amó a los suyos hasta el fin. Como dice Juan 13:1. Dice la Biblia, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La firmeza de tu amor es el más grande tesoro que puedes compartir. Hermano, el Señor nos enseñó que amemos no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y no solamente a los que nos aman, aún a los que nos odian. Porque Jesús amó a todos. Amó, hermanos, a aquellos que creyeron en Él, que lo siguieron hasta el fin, como aquellos que lo clavaron en aquella cruz, hermanos, que lo escupieron, que lo escarnecieron, que se burlaron de Él, hermanos, que lo mataron. También a ellos los amó. Y nos amó a todos. Así que nos puso el ejemplo. Él nos dijo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, por todos, a todos debemos amar. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.